Eh, el tratamiento para los episodios recurrentes sintomáticos igual es aciclovir. Este puede ser 400 miligramos 3 veces al día por 5 días u 800 miligramos 2 veces al día también por 5 días. Se recomienda la terapia de supresión diaria para aquellas pacientes con enfermedad recurrente, es decir, que presenten al menos un episodio al año, eh, para prevenir la aparición de vesículas o zóster, pues, o reactivación más bien del herpes en el periparto. Entonces, se inicia en la semana 36 de gestación hasta el nacimiento. Y finalmente, para enfermedades severas o diseminadas, igual aplica que para varicela, terapia intravenosa, pero esta la dosis es 5 a 10 miligramos por kilo, eh, cada 8 horas. La vía de nacimiento se va a individualizar. Compete más bien al equipo de obstetricia, pero bueno, en conjunto se puede decidir que puede ser por vía parto, si existe historia de herpes simple ya, o si la primera infección ocurrió en los primeros 2 trimestres. Puede ser cesárea si la infección ocurrió en el tercer trimestre, o si existe recurrencia a partir de la semana 36. Si no hay lesiones o son fuera del área genital, a pesar de que sea una primera infección, pues no está indicada como tal la cesárea. O sea, esto sería más bien si las lesiones se encuentran en el canal del parto. Eh, un punto de discusión que se va a individualizar va a ser los pacientes con ruptura prematura de membranas. Se tiene que evaluar el riesgo-beneficio entre la transmisión vertical eh, o la prematurez del recién nacido, o sea, por la vía en la que se va a nacer. Igualmente el uso de esteroides, por ejemplo en prematuros que siquiera maduración pulmonar, se tiene que individualizar. Hasta el momento no existe una terapia de inmunización para herpes simple. Después está la rubiola, que previamente era conocido como el sarampión alemán. Este es un virus RNA, es un togavirus. En las Américas, es decir, en todo el continente americano, se encuentra o se considera por la OMS ya erradicada desde el año 2009 debido a las campañas de vacunación. La mayoría, cuando se presenta, o los casos, porque sí se han reportado casos previamente, en México se cree que son casos importados y la mayoría van a ser casos leves y autolimitados. Pero es importante que cuando se producen en las embarazadas, a pesar de ser casos leves y autolimitados, pueden producir abortos, malformaciones y lo que se conocía o lo que se conoce como el síndrome de rubiola congénita, que antes era muy, muy frecuente. Para el virus de la rubiola no existe un receptor conocido. Se sabe que existe afinidad por la proteína E2 del virus con la glicoproteína de oligodendrocitos y mielina. Por eso tantas manifestaciones neurológicas, pero no se considera que este sea el receptor general, el receptor para todo, debido a que hay otras manifestaciones también intestinales, cardíacas, etcétera, que no lo explicarían. La vía de transmisión es por gotas respiratorias, igual que la varicela. Esta confiere inmunidad de por vida. Eh, Generalmente la infección en aquellos que no son vacunados es en promedio de los 7 años de edad, pero existen casos en los que se prolonga hasta la edad fértil. Cuando lo importante es de detectarlo, de conocerlo, es que a pesar de que ya no o se consideró erradicado en nuestro país, pues existen debido a los movimientos migratorios, luego estos movimientos antivacunas, pues es posible que lo volvamos a encontrar. eh, y es importante porque tiene una alta tasa de malformaciones y de una carga de la enfermedad alta. Cuando ocurre en las primeras 12 semanas o en el primer trimestre del embarazo, hasta el 50 y 70, o 70% de los productos van a tener algún tipo de malformación. Y cuando esto ocurre más allá de las 12 semanas, el porcentaje es muy, muy bajo. Pero pues si partimos de que muchos de ellos van a ser asintomáticos o van a ser síntomas muy leves que se confunden, es fácil que luego no los identifiquemos. Eh, es una alerta epidemiológica, un boletín emitido por la Organización Panamericana de la Salud en 2019,
en los que se documentaron algunos casos de rubiola, el síndrome de rubiola congénita, en el continente. Los principales brotes fueron en Argentina y Canadá, y en México, en el año 2017, se reportaron 8 casos de rubiola sin ninguno de conocido o que se pudiera atribuir al síndrome perdón, 8 casos de rubiola y 2 casos de síndrome de rubiola congénita. Esto fue en el 2017 y se cree que fueron importados. En el año 2018 y 2019 no se reportó ningún caso de rubiola en el país. Y lo que llevamos del 2020. El periodo de incubación de la enfermedad es de 13 a 20 días. El pródromo generalmente ocurre entre 2 y 3 días. Cursan con fiebre, malestar general, adenopatía clásicamente retroauricular, un exantema rosado y generalizado, generalmente asintomático, y pueden cursar también con artritis, artralgias, citopenias, encefalitis. Bueno, esto es una imagen tomada de este artículo que nos muestra cómo es el exantema producido por la rubiola. El diagnóstico, pues nos vamos a basar en las manifestaciones clínicas, aunque más de la mitad pueden ser inespecíficas o no orientarnos a la rubiola como tal. Va a ser muy importante que se haga un diagnóstico diferencial, sobre todo en embarazo y en neonatos. Y nos vamos a valer de la serología. La IgM empieza a elevar a partir de los 3 días y se va a mantener todavía hasta 4 a 12 semanas para tener un descenso posterior. Acompañado de la IgG, que esta empieza a elevar a partir del día 5 y hace una meseta hasta la semana 10 y se mantienen de por vida la inmunidad. Por eso comentamos que esta inmunidad es de por vida. Entonces, ¿qué pasa cuando una embarazada se expone al virus de la rubiola o a un paciente con sospecha o confirmación del virus de la rubiola? Hay que hacer la serología de forma inmediata, de preferencia en los primeros 12 días de esta exposición. Si se presenta la inmunoglobulina G, pues la embarazada es inmune y no va más allá el protocolo. Si no se detecta, entonces se considera que la embarazada es susceptible y se tiene que hacer una segunda prueba 3 semanas después. Y aquí hay 4 posibles situaciones. La primera es que tenga IgM e IgG negativos, entonces no ocurrió la infección. Cuando la IgM es negativa y la IgG positiva, se considera una estimulación no específica del sistema inmune. Cuando ambas son positivas o cuando la IgM es positiva y la IgG negativa, entonces estamos hablando de infecciones posibles y probables. Y se podría repetir otra vez la serología en 4 semanas y ahí terminaría el algoritmo. Importante establecer el tiempo en el que ocurrieron la exposición para tratar de predecir si tiene riesgo de síndrome de rubiola congénita. El síndrome de rubiola congénita se caracteriza por producir necrosis no inflamatoria en el corión y en células endoteliales. Se cree que también tiene que ver ahí una disregulación inmunitaria y conforme los defectos van a ser más frecuentes y más severos, entre más temprano sea el embarazo, como en esta tabla se muestra. Aunque la bibliografía es un poco pues, ya desde 1982, pero pues esto también tiene mucho que ver con que a partir de esa fecha no ha habido la cantidad de casos como antes había debido a las campañas de vacunación, aunque de repente sí se han detectado algunos brotes, por ejemplo en Japón, el que comentábamos en Canadá, pero ya no es tan frecuente como lo era. Entonces, ¿cuáles son los síntomas las manifestaciones clínicas que va a producir? Si esto ocurre en el periodo de organogénesis, va a ser la tríada típica de la rubiola congénita, que son cataratas,
anomalías cardíacas y sordera neurosensorial. También puede cursar con bajo peso, anemia hemolítica, trombocitopenia, esplenomegalia y meningoencefalitis. Y cuando la infección se da hacia el tercer trimestre, se puede encontrar microoftalmia, sordera, persistencia del conducto arterioso, hipoplasia pulmonar, microcefalia y retraso psicomotor. Dependiendo de la etapa, es las manifestaciones que podamos encontrar. La inmunización también es una vacuna de virus vivos atenuados. Al igual que la varicela, no se recomienda durante el embarazo. La deben de recibir mujeres en edad fértil que no hayan sido inmunizadas, siempre y cuando y antes realizar serología antes de la concepción. Si tienen IgG, pues ya no es necesario la aplicación de la vacuna. En México se aplica dentro de la vacuna conocida como triple viral, que incluye la vacuna del sarampión, de la rubiola y parotiditis, en 2 dosis. Una se da en el primer año de vida y otra a los 6 años. Y es una vacuna obligatoria. Otra enfermedad exantemática infecciosa es la producida por citomegalovirus, que también es un herpes virus. Este es el herpes virus tipo 5. Conforme avanza la edad, es más frecuente la adquisición de citomegalovirus, o más bien, entre más años tengan las personas, mayor va a ser la frecuencia de seroprevalencia de citomegalovirus. Existen estadísticas, se cree que hasta el 90% de las mujeres en edad fértil en países en desarrollo ya habrán tenido la infección, mientras que en países desarrollados esta cifra ronda entre el 50 y el 60%. La transmisión va a ser mediante contacto sexual o contacto con secreciones, saliva, sangre, orina, semen, secreciones cervicovaginales infectadas. El periodo de incubación es un poco más prolongado, de 28 a 60 días, y al igual que los otros herpes virus, produce primero una primoinfección, seguida de una etapa de latencia y después reactivación. El citomegalovirus va a ser más severo en personas o en pacientes que tengan inmunosupresión por cualquier causa y en post-trasplantados. Entonces, esta va a ser la población de riesgo en la que se recomiendan tratamientos y profilaxis. Generalmente una embarazada no entra en este grupo de inmunosupresión y post-trasplantada, entonces se individualiza, ¿no? O más bien no se les ofrece ni profilaxis ni tratamiento solo por el hecho de ser embarazadas con citomegalovirus. Esta enfermedad no se incrementa ni la frecuencia ni la severidad durante el embarazo, como sí lo hacían otras que habíamos visto. ¿Qué es lo que produce el citomegalovirus? Puede producir citomegalovirus congénito, que tiene una prevalencia de hasta el 2% de los nacimientos de mamás con citomegalovirus. La forma de adquisición tiene múltiples vías, puede ser transplacentaria, puede ser mediante la ingestión o la aspiración de secreciones a través durante el parto, pues en el canal del parto, puede ser también durante la lactancia y la vía ascendente. El citomegalovirus es la principal causa de sordera neurosensorial actualmente a nivel mundial. Puede producir alteraciones del neurodesarrollo, del crecimiento y ceguera. La carga o las secuelas neurológicas a largo plazo son importantes. Una forma de predecirlo, de anticiparlo, es mediante ultrasonido a las 20 semanas de gestación, en el que se observa un signo ahí ecográfico de intestino ecogénico. Otras alteraciones se pueden encontrar calcificaciones, ventriculomegalia, hepatoesplenomegalia, ascitis e hidrops. El diagnóstico sería con cultivo viral o carga viral de citomegalovirus en el líquido amniótico, aunque esto es un procedimiento realizado por obstetras o biólogos de la reproducción. El diagnóstico materno, bueno, hay algunos casos que son asintomáticos y cuando hay síntomas pues son inespecíficos, exantema, fiebre, síndrome mononucleósico. Se puede sospechar mediante alteraciones ecográficas comentadas o pudiera ser dentro del abordaje de la restricción del crecimiento intrauterino. Y nos vamos a ayudar de dos puntos. Uno es la serología y el segundo sería la reacción en cadena de la polimerasa de líquidos, secreciones y tejidos.